Bueno, seguimos con nuestro ejercicio del grado. Bueno, vamos a ver. Vamos con la número 22. Dice, es la lógica que aplica la observación, indagación y análisis propia del método científico. A lo objetivo, B lo subjetivo, C lo relativo, D lógica analítica. Bien. Entonces, podemos ver claramente que la observación, la indagación y el análisis, ¿sí?, es propio del método científico y la lógica analítica hace parte de esa lógica del método científico por aquello del análisis. El análisis es un paso también del método científico. Entonces, la respuesta es lógica analítica. ¿De acuerdo? Bueno. 23. El método científico permite en su lógica la falibilidad. Falible es que se equivoca. O sea, una máxima, un supuesto de la ciencia es que tiene que haber errores al principio hasta que se perfeccione. Entonces repetimos. El método científico permite en su lógica la falibilidad toda vez que en su método está, o sea, en el método científico está A, experimentar y ensayar, B, el análisis, C, la interpretación, D, las conclusiones. Entonces nosotros miramos allí y el ensayar y equivocarse, como hacen en las pruebas o cuando comienzan a ensayar para hacer vacunas o para fabricar un medicamento, es experimentar y ensayar, que hacen parte del método científico. Entonces la respuesta es la A. 24. El vademecum, entre comillas, es una clase de conocimiento. A, difuso, quiere decir que no hay claridad. B, sintético, o sea que resumido o sintético también significa algo artificial. C, estético, que es algo de la belleza. La estética es la ciencia de la belleza. Y D, religioso. Entonces, vademecum quiere decir una lista, un listado, un diccionario, un listado de determinada especialidad. Por ejemplo, el vademecum de medicamentos. Un vademecum de medicamentos contendría todos los medicamentos necesarios para curar ciertas enfermedades y el médico estudia el vademecum. Un vademecum de enfermedades también. Entonces, es una clase de conocimiento sintético o resumido, ¿correcto? Porque síntesis es sinónimo de resumen. Bueno. 25. El embarazo biológico entre humanos ocurre únicamente en las mujeres biológicas. Ay, sí, profe, qué descubrimiento. No necesito leer tanto para saberlo. Bueno, es que miremos a ver. El anterior argumento corresponde a una lógica A particular, B universal, C relativa, D mítica. Pues mítica no es una realidad. Relativo no es porque no es algo que cambie, es algo que es así, que el embarazo ocurre en mujeres. Particular o universal nos queda para escoger, y cuando es algo que ocurre en cualquier lugar del mundo, sea en Rusia, Japón, China, o así una pareja o así una mujer se vaya a otro planeta, lo que sea, algo que ocurre en cualquier lado y no cambia el resultado, se llama algo universal. Entonces, colocamos la respuesta de universal en la número 25. 26. Una prueba científica en contra de la hipótesis de la transformación simio a hombre es A, matemáticas, B, metafísica filosófica, C, ingeniería genética, D, pinturas sobre el eslabón perdido. El eslabón perdido se refería del hombre al simio, de simio a hombre, porque el eslabón perdido se supone que es el paso intermedio entre simio y hombre. Entonces, supuestamente pinturas de ese eslabón perdido
de ese paso que se da de la evolución de supuestamente cuando el ser humano fue simio y hay un paso intermedio a hombre. Entonces eso es lo que se llama el eslabón perdido, ese paso que no se ha podido encontrar y pues no se encontrará. Entonces la teoría del simio a hombre que muestra Charles Darwin en su obra La evolución de las especies, teoría, pero teoría no quiere decir que esté comprobado, ¿sí? Tiene hoy día una evidencia científica en contra que proviene de la ingeniería genética, ya que la ingeniería genética encontró en el genoma humano, mirando la huella genética de los primates y del ser humano, que el ser humano no viene del simio. Eso es lo que dice la ingeniería genética. Somos muy parecidos a otras especies, incluso a la especie que somos más parecidos es al cerdo, por si no lo sabían. Bueno, bien, pero parecido no significa igual, ni que vengamos de allá. 27. La ciencia que trabaja la interpretación es A. Epistemología, B. Cosmología, C. Hermenéutica, D. Casuística. Casuística, casos. Epistemología, interpretación, cosmología, el universo o el cosmos, hermenéutica, interpretación, epistemología, la ciencia científica del conocimiento, cosmología del universo, hermenéutica, la interpretación. Entonces la respuesta en la 27 es la hermenéutica, la C. 28. El estatismo, todo unido, y el no movimiento hizo parte de la lógica idealista de los griegos antiguos llamados. Estatismo quiere decir que no hay movimiento. Supuestamente, según estos filósofos eleatas, por ejemplo, ¿sí? Dicen que todo está quieto y está unido, o sea que es apariencia el movimiento y apariencia que haya multiplicidad de seres. Entonces, según ellos, la unidad de las cosas es el origen de todo, según estos filósofos eleatas, como por ejemplo Parménides, Xenófanes, el mismo Zenón de Elea también tenía esa idea. Entonces, el estatismo es que todo está unido y que no hay movimiento, hizo parte de la lógica idealista de los griegos antiguos llamados estoicos, B. Sofistas, C. Eleatas, D. Escuela de Mileto. Entonces, la respuesta es los eleatas. ¿Sí? Los eleatas. Bien. Vamos con la 29. 29. Durante la Grecia antigua explica un Dios eterno, perfecto y no antropomórfico. O sea, ¿quién explica a ese Dios así? A. Platón, B. Aristóteles, C. Xenófanes. ¿Cuál de esos tres dice que Dios es eterno, perfecto y no antropomórfico? La palabra antropomórfico significa que no tiene forma humana. El que dice eso es el filósofo Xenófanes. Entonces marcan C en la 29. 30. La dialéctica idealista de Hegel bueno, pero que aquí se me ocurrió esto. La dialéctica idealista de Hegel la convierte Carlos Marx en la época contemporánea en una dialéctica materialista y A. Social, B. Subjetiva, C. Histórica, D. Matemática. Bien. Entonces, Carlos Marx convierte el idealismo, siendo él al principio seguidor de Hegel, lo convierte en algo que sea material, de que el ser humano necesita cosas y todo, ¿sí? Entonces, se basa en la historia humana, en la lucha de clases sociales, viendo que hay ricos y pobres, poderosos y oprimidos, y entonces dice Marx que la dialéctica debe basarse en una historia que es materialista y también de tipo histórica. Respuesta C en la número 30. 31. Las matemáticas, la lingüística y la filosofía se pretenden unirlas en la época contemporánea
en el Tractatus Logicus Philosophicus, Tratado Lógico de Filosofía, con el filósofo Ludwig Wittgenstein, que es la C, ¿correcto? Marcamos allí C. Vamos con la 32. 32. La lógica no siempre lleva a la verdad, aunque es un instrumento de demostración que busca convencer o unificar el lenguaje de un saber, su codificación. Uno de los códigos convencionales de verificación postmoderno actual es A. Lo empírico o la experiencia